Muy buenas tardes, estimada docente Yani Flores, del curso de Filosofía del Derecho. Me saluda Jeffrey Collantes, estudiante del curso y estudiante de la carrera de Derecho. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante controversial. Es un tema relacionado a las esterilizaciones forzadas que se dieron en el gobierno de Alberto Fujimori, bueno, básicamente en el primer periodo. Es un tema que tocó fibras, fue bastante sensible, sí, porque se vulneraron bastante derechos, ¿no? Derechos humanos puntualmente, y es por eso que he decidido tocar este tema. Muy bien, porque resulta también un tema controversial y a la vez inconstitucional por donde se vea. Muy bien, entonces, primero vamos a ver una breve reseña de la organización. Como se había comentado, esto se dio en el primer periodo del presidente o el expresidente Alberto Fujimori en el año 90-2000, que fueron dos periodos en este caso. Bueno, básicamente fue uno de los episodios, como le había comentado, bastante controvertido, doloroso de la historia, ¿no? Ya que está básicamente relacionado a la violación de derechos humanos, ¿no? A la discriminación racial y de género. Y también podemos nombrar un abuso de poder estatal, porque se trataba de un primer mandatario, ¿no? Que bueno, digamos, fue como el principal autor, ¿no? De este tipo de delitos, ¿no? Donde se lo vea, ¿de acuerdo? Y abuso de poder, ¿no? Básicamente abuso de poder estatal bajo el pretexto de una política pública. La política pública básicamente estaba relacionada al control de la natalidad. Eh, Se entendía, bueno, que controlando de esta manera la natalidad, pues se reduciría la pobreza, ¿no? En ese sentido. Vamos a hablar acerca básicamente del resumen, un poco del contenido, del trabajo, del desarrollo. Este caso de esterilizaciones forzadas, como lo venía diciendo, sí, fue en el periodo de Alberto Fujimori, donde involucra una serie de violaciones de derechos humanos. Y bueno, a nivel jurídico, este caso plantea bastante importante, bueno, bastantes debates, ¿no? Es importante por donde se vea porque sobre la legalidad y legitimidad siempre hay dos frentes de las acciones bajo el Estado. Y se puede mirar, se puede ver bajo enfoques del positivismo y realismo jurídico. El contexto de la organización, ¿no? El programa de esterilizaciones forzados fue básicamente con la finalidad, ¿no? De que estas personas, uno, que no tenga el conocimiento de cuál estaban haciendo las intervenciones, que eran invasivas en principio, que era un plan, de planificación de salud, ¿no? Con la finalidad de tener una planificación familiar, ¿no? Reproductiva en este caso. Las acciones del gobierno se llevaron a cabo bajo el supuesto de un interés público, ¿no? Para reducir la pobreza mediante un control de población. Se entendía que teniendo menos habitantes se reduciría la pobreza. Si bien es cierto, ¿no? Había también, no, mejor dicho, no había una cultura, ¿no? Más que todo en las zonas alejadas de Lima, en las provincias, no había una planificación familiar, ¿no? Entonces no había una cultura, ¿no? De prevención para embarazos, puntualmente. Entonces se tuvieron que hacer estas esterilizaciones que evidentemente pues fueron unas violaciones a la autonomía de las mujeres, ¿no? Porque fueron hechas sin consentimiento. Y los procedimientos coercitivos básicamente constituyen graves abusos de derechos humanos. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado estos hechos como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es justamente el, lo que justamente conllevó a que Fujimori esté en prisión, ¿no? Ahora lo relacionamos al positivismo excluyente de Kelsen. Kelsen y su teoría del positivismo jurídico nos dice mediante un sistema normativo independiente de juicios morales, en este caso el contexto que tendría Kelsen
bajo el caso de Fujimori y bajo este enfoque, esta perspectiva, es que la política de gobierno podrían haber sido consideradas legales y se ajustaban a una norma superior, ¿no? A la Constitución, en este caso. Aunque estas leyes hubieran sido moralmente cuestionables, ¿no? Evidentemente. El problema básicamente surge cuando la ley o la política legal, como la implementación de programas de esterilización, contradicen a los principios fundamentales de los derechos humanos. Claro, si de pronto se hubiera primero concientizado, ¿no? A la población, ¿no? Habiendo hecho una cultura, habiendo hecho un estudio, ¿no? Y habiendo hecho un cierto plan con la finalidad de la que las personas sean conscientes que teniendo más hijos, pues su situación de calidad de vida, pues se resultaría viendo perjudicada, ¿no? No es lo mismo tener un hijo que tener 10 o 5, ¿no? Evidentemente son, como su propio nombre bien lo dice, 10 bocas que alimentar, ¿no? Son 10 hijos. Entonces, en ese sentido, pues es un poco más complicado, ¿no? Y la economía también, pues, se ve afectada. Evidentemente, eso sí, lo tenemos bastante claro. Pero ¿qué se hizo? Pues se dañó, ¿no? Los derechos fundamentales. En el caso de Hart, sostiene un enfoque un poco más flexible, ¿no? Permitiendo la incorporación de principios morales dentro de un sistema jurídico. En este caso, el positivismo incluyente de Hart criticaría las utilizaciones forzadas porque, aunque una norma sea legalmente válida, debe cumplir con ciertos criterios de justicia y moralidad básica. En el caso de las celebraciones por Fujimori, pues evidentemente no fue así, ¿no? Aunque las políticas de control de natalidad pudieran estar amparadas por disposiciones legales, evidentemente, pues, y violaban, ¿no? Violaban claramente los derechos humanos, ¿no? La cual debía haber sido un límite de la acción estatal. Muy bien, en el caso de Luigi Ferrajoli, en su enfoque, ¿no? Enfatiza la necesidad del derecho fundamental, ¿no? Desde esta perspectiva, las acciones que tomó el expresidente Alberto Fujimori son inconstitucionales, ¿no? Violan los derechos humanos, ya que no respetan las garantías fundamentales de los individuos, en particular el derecho a la integridad personal. Claro, como eran métodos invasivos, ¿no? Evidentemente, pues dañaba, ¿no? La integridad personal, dañaba la salud de la persona, ¿no? Y bueno, la autonomía corporal, evidentemente, ¿no? Por ese lado. Ferrajoli argumentaría que las políticas de esterilización forzada violaron los principios de legalidad y legitimidad, ya que la ley debe estar subordinada a la protección de derechos humanos. Es un derecho supremo, en realidad, el derecho humano, ¿no? Derecho a la vida, ¿correcto? Entonces, evidentemente, pues, eran vulnerados, ¿no? Eran violados. En el caso de Ross, ¿no? Se aparta un poco del positivismo, ¿no? Y se centra en una idea, ¿no? Un poco más normativa, ¿no? Se analizan bastantes conceptos de realidades sociales, de los efectos que tiene la vida de las personas. En el caso de Fujimori podría ser visto desde una óptica como un abuso de poder legal, o sea, como siendo el primer mandatario, el presidente, pues abusó, ¿no? Abusó de su poder, que tuvo consecuencias devastadoras, ¿no? Se entiende, ¿no? Hay una cifra acerca de personas que por estos actos, ¿no? De salud, ¿no? Estos procedimientos invasivos, pues evidentemente algunos cobraron vidas, ¿no? Entonces, Ross criticaría la desconexión entre la ley y la justicia, pues la eficacia del programa estatal produjo daños irreparables, ¿no? Posiblemente haya habido muertes, ¿no? Que se sabe que ha habido, y esto pues aleja de cualquier concepto de justicia real, ¿no? Muy bien, sobre propuesta de soluciones. En el caso de las esterilizaciones de Fujimori, bueno, evidentemente, pues tuvo un precedente, ¿no? Revela la necesidad de la reforma jurídica para garantizar que éstas sean válidas en términos formales, sino también en términos justos, ¿no? Términos materiales, asegurando que se respeten los derechos fundamentales, ¿no? Que es la vida. Esto implica revisar la normativa relacionada con política de salud reproductiva. Claro, como lo venía diciendo, ¿no?
sí tiene que haber un plan, básicamente, ¿no? Relacionado a una concientización a la población en general, puntualmente a los padres, ¿no? O a las personas que ya tienen o están en una edad productiva, ¿no? De reproducción, ¿no? En el caso de los adolescentes. No vemos que las realidades son distintas hasta ahora, ¿no? La realidad de Lima no es una realidad, pues, a la de un sitio de Huancavelica, una zona alejada, ¿no? A un caserío, un pueblo. No es igual. Entonces, por ese lado se tenía que haber tomado un enfoque, y eso es un enfoque que se ha venido trabajando con el Ministerio de Salud, ¿no? Haciendo lo que son charlas, ¿no? O de orientación sexual, correcto, y también, ¿no? Una orientación que vaya desarrollada, por ejemplo, a la educación financiera, que también es importante, eh, ¿no? Porque hoy por hoy, pues, tener hijos es una responsabilidad grande. Implica, obviamente, tener también un ingreso económico considerable para poder mantenerlo, ¿no? Con la finalidad de que ellos puedan tener una calidad de vida adecuada. Entonces, eh, eso podría ser, en el caso de la salud reproductiva, asegurar que se alinee con los estándares internacionales de derechos humanos. La propuesta de solución incluiría la derogación, ¿no? Justamente podríamos ver un caso de una ley, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, que puede ser derogada, por ejemplo, ¿no? De cualquier norma que permita la coacción o manipulación en la toma de decisiones reproductivas, ¿correcto? Eso es lo que también podía haber pasado en su momento, y creo que, eso es lo que pasó, ¿no? Bien, justamente lo que estaba comentando acerca de la elaboración de normas inconstitucionales. Una propuesta es la derogación de la ley 26.130. Esta es una ley de salud reproductiva en planificación familiar, que ha sido interpretada para justificar prácticas de esterilización forzadas. Ojo, esto es grave, ¿no? Es grave. Esta ley no establece claramente el consentimiento informado, ¿no? Entonces, es grave en todo sentido, porque amparados en esta ley, pues se puede realizar procedimientos invasivos a la persona, ¿no? Sin que ella tenga conocimiento, ¿no? O básicamente el consentimiento de que se haga, ¿no? Estas intervenciones. Su derogación garantizaría justamente que cualquier acción relacionada con la salud reproductiva respete la autonomía de los derechos individuales. Esto es fundamental, ¿no? En cualquier estado de derecho, prevalecer la vida y el consentimiento, ¿no? La persona tiene derecho a negarse, ¿no? O a aceptar. Entonces, esto pues evidentemente, eh, bueno, si se aplicara lo que es hay una modificación o haya una derogación total o parcial, ¿no? O se pueda abrogar, eh, justamente se garantizaría, perdón, cualquier acción relacionada, ¿no? A justamente a respetar la autonomía de las personas, ¿no? A respetar la decisión que puedan tomar. Bien, docente, eso sería todo. Espero que haya sido claro, conciso, en la explicación puntualmente. Es un tema que sí lo toqué, porque, bueno, de todos los frentes me parece inconstitucional, ¿no? Porque sí, hubo un abuso, ¿no? Porque estas personas pues carecían de conocimientos, no tenían una educación adecuada, ¿no? Eran personas del Ande, personas que posiblemente no hayan tenido una educación primaria, ¿no? O nunca hayan ido a un centro educativo. Entonces, pues, evidentemente se trataban de personas que ignoraban todo tipo de acceso a conocimientos, entonces pueden ser más vulneradas, ¿no? Bien, entonces, gracias, docente. Eso sería todo. Espero haya sido de su agrado. ¿Sí? Que tenga muy buenas tardes.